Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, bienvenidos. 10 minutos tarde, discúlpenme. Hola, mi sapo, buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidos a la prédica de jueves. Vamos a hablar de un tema muy conocido. Hola, buenas noches a todos. Bendiciones, bendiciones. Vamos a hacer la oración inicial ya para comenzar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de escudriñarla una vez más. Nos das la oportunidad de entenderla, de comprender tus misterios, Señor, que solamente se puede metiéndonos a tu palabra, Señor, importándonos qué es lo que tienes que decir para nosotros. Te damos gracias, Padre. Yo te pido que esas palabras caigan en nuestros corazones y nuestros corazones sean fértiles, capaces de dar ese fruto, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Hola a todos. Buenas noches. Y bueno, les decía que íbamos a hablar de un tema pues muy conocido, muy sonado en la Biblia, que es acerca de la fe. Y pues bueno, ¿qué podemos decir, no? Al final, la fe es lo que termina agradando a Dios, nos dice la palabra, ¿no? Y el tema de hoy es cómo esa fe, porque siempre cuando hemos, tenido otras prédicas, al menos aquí en Matrimonios, hemos tratado la fe desde el punto de vista como persona, ¿no? Pues tu fe cómo debe aumentar, tu fe cómo debe ser, etcétera. Pero al final, el rumbo que le quiero dar a cómo presentarte esta idea que puso Dios en mi corazón es cómo tú puedes transmitirle esa fe a tus hijos, ¿no? Porque la fe es tan poderosa que tú como papá puedes orar por tus hijos, ¿no? No me dejarán mentir, pero cuando tus hijos están pequeñitos, pues incluso cuando no pueden todavía ni siquiera pronunciar palabras, tú como papá oras por ellos, ¿no? Y la fe esa que tú tienes te es tomada en cuenta para poder sanar a tus hijos, por ejemplo, si les agarra una fiebre de aquellas, ¿no? O que les duele el estómago, tú oras por ellos como papá. Y viceversa, no sé si te ha tocado orar por tus padres, ¿no? Si tú eres un joven que nos estás escuchando también, hay muchos ejemplos en la Biblia en donde también los hijos oran por sus padres, por la sanidad de sus padres, por la economía de sus padres, por las finanzas de sus padres. Entonces es como un ir y venir. Vamos para allá y viene para acá. Esa transmisión de fe es importante. Pero obviamente los hijos primero tienen que ver, tienen que vivir, tienen que respirar en esa fe, en esa casa, para que entiendan que así se mueven las cosas del reino, ¿no? De Dios. Entonces, ya decíamos, tú puedes interceder por tus hijos y tus hijos pueden interceder por ti. Amén. Y bueno, vamos a comenzar con lo que nos dice Hebreos. Todo un capítulo enorme. Bueno, no enorme, pero es todo un capítulo que nos habla de la fe. Mira, vamos a Hebreos 11, 6. Bueno, Hebreos 11, y en el versículo 6 nos dice así, fíjate, vamos a Hebreos 11, 6.
Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y fíjate que esta parte de agradar a Dios, pues creo que termina siendo pues nuestra finalidad, ¿no? Tú realmente, como papá, como padre de familia, como madre de familia, pues has llegado a entender que nuestra misión en esta vida es agradarle a Dios, ¿no? O sea, todo lo hacemos, que si te portas bien, que si cumples con tu diezmo, que si ofrendas, que si tienes una vida de iglesia, que si buscas tener santidad en tu pensamiento, en tu forma de ser, si sigues al pie de la letra lo que dice la palabra de Dios, si vives realmente todos los estatutos que nos pone nuestro Señor en su palabra. Digo, eso es para nuestra salvación, ¿no? Y la gloria de Dios, pero a final de cuentas sabemos que Dios se agrada, ¿no? De todas esas acciones, tú hasta te sientes contento, ¿no? Porque dices, ay, híjole, con esto de verdad Dios se va a agradar, ¿no? Y te da gusto hacer cosas, tener acciones que agraden a Dios, ¿no? Entonces, pero aquí te dice lo más importante. O sea, creo que no hay ningún otro lugar en la Biblia en donde te diga que, no sé, tener misericordia agrada a Dios, o así tan con esas palabras como te lo dice aquí. No lo he leído, pero pues en realidad te dice aquí, sin fe, si tú no tienes fe en tu corazón, no es posible que agrades a Dios. Amén. Y mira, o sea, te digo, todo este capítulo nos habla de la fe. Y desde el versículo 1 te dice: es pues la fe, es una certeza de lo que tú estás esperando. ¿Sí? Dice, es la convicción, estás convencido de que algo va a pasar, que aún no pasa, es algo, tienes la convicción de algo que no estás viendo, pero que tú deseas, tú lo esperas, ¿no? Tú no puedes tener fe en algo que no estás esperando, ¿no? O sea, tiene que haber decía el pastor, oí una prédica del pastor Cash y decía, tiene que haber un problema para que tú tengas fe en que se va a solucionar ese problema, ¿no? Si no hay ningún problema y solamente o sea, si decimos, no, pues yo tengo fe en que me voy a sacar la lotería. ¿Para qué? ¿Cuál es el problema que vas a resolver? O sea, ¿es nomás por sacártela? Pues no, como que no. O sea, realmente Dios, Jesús en su palabra nos demostraba cómo Él hacía milagros cuando había problemas, ¿no? O sea, cuando en realidad hay algo más allá por lo cual estás teniendo fe en lo que estás pidiendo, ¿no? Entonces, tiene que haber ahí un problema para que tú en realidad tengas la convicción de que aunque no veas la solución de ese problema, tú teniendo fe, el problema se va a solucionar, ¿no? En el versículo 2 te dice, porque por ella, o sea, por esa fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿no? Hablándote de personajes que nos describe la Biblia, alcanzaron buen testimonio, ¿no? Es decir, alcanzar ese buen testimonio es que pues la gente habla bien de ti, ¿no? Pero bueno, ese buen testimonio, ¿a poco tú crees que ante quién das ese buen testimonio? ¿Ante quién te preocupa dar ese buen testimonio? ¿Ante los hombres? Claro que no. Ese buen testimonio que está diciéndonos aquí en Hebreos 11:2 es un buen testimonio, pero ante Dios, ¿sí? Es decir, todos los personajes que nos va a hablar todo este capítulo tuvieron un buen testimonio por su fe, pero ante Dios, ¿no? Que les concedió bendiciones, que les concedió milagros, que les concedió se lograran los deseos de sus corazones. Amén. Mira, en el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve
fue hecho de lo que no se veía. Y fíjate, te dice, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, por como Dios habló, ¿no? Recordamos en Génesis, como y dijo Dios, hágase esto, y dijo Dios, hágase el otro. Por esa palabra, Dios tenía la plena certeza de que se iba a hacer todo lo que hay ahora de lo que no se veía, ¿no? O sea, desde el punto cero, desde esa, como dicen los científicos, desde el Big Bang, ¿no? Desde donde nosotros creemos entender que fue el inicio, porque es nuestra apreciación de pequeñitos, de humanos, pero bueno, Dios tiene la certeza de cuál fue el inicio, ¿no? Un inicio en donde no había nada, ¿no? Como te dice la palabra de Dios. En el principio, la tierra, ¿cómo dice? Estaba vacía. ¿Recuerdas cómo dice Génesis 1? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Todo estaba vacío, no había nada, ¿no? Entonces, desde ese punto, desde ahí Dios nos estaba demostrando cómo Él nos estaba poniendo el ejemplo de cómo Él tuvo la convicción de donde no había nada, fue todo hecho. ¿Ven? En el versículo 4 dice, de Hebreos 11, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Entonces, si tú recuerdas, esto está en Génesis 3, vamos, Génesis 4, 3, mira, acompáñame, Génesis 4, 3. Génesis 4, 3. Ya habían nacido Caín y Abel. Abel era pastor de ovejas y Caín era labrador de la tierra. Dice en el 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, ¿no? Caín estaba consciente de que tenían que llevar una ofrenda a Dios, ¿no? Y Abel, que era el pastor de ovejas, trajo también su ofrenda, ¿no? Pero dice, también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. No sabemos, bueno, sí sabemos, ¿no? Y al final la Biblia nos va llevando a por qué en Génesis te dice eso en específico, de lo más gordo. Y de Caín no dijo de la mejor cosecha, de la que hubo en tiempo de lluvias, de la que donde la tierra estaba más fértil que nada, y las no sé qué le fue a ofrecer de lo que labró del fruto de la tierra, ¿no? A lo mejor eran unos tomates, pero no te dice eran unos tomates así enormes y rojos y súper deliciosos, no lo dice. Pero de Abel sí dice que era de lo más gordo que tenía él, de eso llevó su ofrenda, ¿no? Entonces, la palabra de Dios te lo dice aquí, y te lo dice pues para que vayamos entendiendo por qué nos dice en Hebreos que fue de más agrado esa ofrenda, ¿no? O sea, sabemos que Dios no necesita nuestras ofrendas, y la verdad es que no necesitaba las ovejas que le ofreció Abel, ni el fruto que le ofreció Caín, pero con unas cuantas palabras podemos ver quién de los dos le echó más ganas a sus ofrendas, ¿no? Le echó más ganitas a su ofrenda. No sé, pensemos que se queda ahí en el tintero, a lo mejor pensemos cuando nosotros ofrendamos, ¿qué tantas ganas le echamos? Para ofrendar no digo dinero nada más, ¿no? Tu tiempo. Cuando tú ofrendas tu tiempo, ¿qué tantas ganas le echas?
con cuántas ganas vas a, no sé, a preparar una prédica, con cuántas ganas vas a, cualquier ministerio en el que tú estés, ¿no? Bueno, eso nada más dejarlo ahí, pero entonces la palabra de Dios sí nos dice que hubo una diferencia de cómo entre ofrendas, ¿no? Y dicen, siguiendo con Hebreos 11:4, dice que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Amén. Luego dice en el 6, es el que estábamos leyendo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es, además de todo, además de que está ahí, de creer que Dios está ahí, además tienes que creer que es galardonador de los que le buscan. Es decir, además te premia, te da un premio cuando tú buscas de todo corazón a Dios, ¿no? Y esto, es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay. No sé, a mí me ha tocado con mis hijas, le tienen una necesidad, ¿no? Algún problema. Y entonces, pues ellas saben que a quien tienen que recurrir es a Dios. Y pues hacen su oración, ¿no? Un día, en la mañana, así, hacen su oración. Y entonces están creyendo que le hay, que ahí va a estar Dios para escucharlas, ¿no? Claro, cuando se cumple o no se cumple, pues tenemos que estar preparados para aceptar lo que Dios quiera, ¿no? Porque, tenemos que nosotros tener una petición en nuestras oraciones. La fe tiene que estar muy consciente de que todo va a depender de lo que Dios quiera para tu vida, ¿no? A lo mejor le estás pidiendo en una oración y tienes fe en algo en lo que Dios no está de acuerdo, pues no te lo va a dar, ¿no? O tienes la urgencia de que te lo dé mañana, pues tampoco, porque Dios tiene sus tiempos. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros estamos en una oración y doblando rodilla y hasta con ayuno para algo que desea nuestro corazón, para algo con lo que estamos, la certeza de eso que estamos esperando, o la convicción de no lo estamos viendo, pero estoy pidiendo por eso y tengo fe. Tiene que estar alineado a lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿no? Y fíjate, ya después, ahí en Hebreos 11, del 7 al, no sé, el 30 y tantos, se la pasa diciendo este versículo de todos los personajes de los que pues hemos leído en la palabra de Dios, ¿no? Cuando tú escudriñas Génesis, cuando escudriñas Deuteronomio, Éxodo, Josué, te habla de todos, ¿no? Te habla de cómo Noé tuvo esa fe y Dios sabía que Noé tenía esa fe en Dios, y entonces lo seleccionó desde antes y le dijo, ¿sabes qué? Tienes que construir esto porque va a pasar lo del diluvio y yo quiero que tú te salves. Y entonces él tuvo fe y supo que tenía que hacer el arca, ¿no? O nos habla de un Abraham, que bueno, hasta la misma palabra de Dios, la misma Biblia nos habla de él como el padre de la fe, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no había nada y él se fue de casa de su padre, pues al desierto, ¿no? Y tenía la fe de que Dios le dijo, tienes que salirte de ahí, ir a buscar una tierra prometida, ¿no? Nos habla también en estos versículos de la fe que tuvo Sara, la mujer de Abraham, y pues Dios le concedió tener un hijo cuando pues la convicción de los demás era que ya no era tiempo para que tuviera hijos, ¿no? Ya estaba en edad avanzada, pero la convicción de Dios era diferente, ¿no? Bueno, y te digo, nos habla de Moisés, bueno, también que no podemos recordar de Moisés y su fe, ¿no? Sacar al pueblo de Egipto, llevarlo por el desierto, tener la fe que los iba
Dios los iba a alimentar, tener la fe que Dios les iba a conseguir agua, que iban a abrir el mar muerto para que pudieran pasar, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que nos demostró Moisés y su fe, o Josué, para que finalmente fue el que pisó la tierra prometida, la fe de Jacob, la fe de Isaac, ¿no? Bueno, Isaac también hablando de Abraham y cómo ofreció a Isaac su hijo, por la fe que tenía en Dios, ¿no? Y así te vas hasta casi el versículo, a lo mejor el 32, ¿no? En el 32, fíjate, Hebreos 11:32 te dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, el que está escribiendo Hebreos te dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, contando de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. En el 33 dice que por fe conquistaron reinos, por fe hicieron justicia, por fe todos los demás alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. En el 34 dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Entonces, te dice, o sea, de todos estos, ya me falta el tiempo que hicieron todo eso, ¿no? Y entonces ya aquí podemos nosotros en nuestro corazón escribir versículos, ¿no? Y por la fe, la iglesia, palabra de vida, tú puedes tener un lugar donde proclamar la gloria de Dios, ¿no? Y puso en el corazón del pastor de poner el lugar donde ahorita tenemos nuestra iglesia, ¿no? Y así yo voy a poner, mi versículo va a decir, y por la fe Gonzalo consiguió un trabajo cuando lo estaba buscando, y por la fe Gonzalo recuperó su matrimonio cuando estaba en problemas y fue bendecido, y por la fe ha ganado batallas, ¿no? Entonces, y por la fe lo que venga, todos los demás dardos que el enemigo nos quiera lanzar, por la fe Gonzalo los podrá librar, ¿no? Y así tú también, y por la fe Araceli logró estas cosas, y por la fe Dani González logró estas cosas, y cada uno de nosotros, por la fe que tenemos, sabemos que todo lo podemos lograr, ¿no? Es así como, o sea, tú puedes ir adicionando aquí versículos, ¿no? Pues va a faltar tiempo para que, como dice aquí en la Biblia, va a faltar tiempo para decir todo lo que hemos logrado todos nosotros por la fe que tenemos. Amén. O sea, ¿qué es lo que no puedes lograr? Pues nada, ¿no? O sea, así como como Jesús le dijo a la mujer cananea. Vamos a leer esa historia. Vamos a Mateo 15, del 21, vamos a leer del 21 al 28. Mateo 15, del 21 al 28. Mira, dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjate cómo aquí nos está especificando que era una mujer cananea, ¿no? Y si tú te pones si leemos la Biblia y nos recordamos, pues los cananeos en realidad no estaban bien con Israel, ¿no? O sea, Dios mismo dijo, destrúyanlos, ¿no? Y mira, Deuteronomio, vamos a leer Deuteronomio 20:17. Como dice el pastor, dejo una marquita ahí en Mateo y vamos a Deuteronomio 20.
17. ¿Ven? Te dice la palabra. En el 16 dice, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. En el 17, sino que los destruirás completamente. ¿A quiénes? ¿A qué pueblos? Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Entonces, los cananeos, así como esta mujer cananea que nos dice Mateo, era un pueblo pues que Dios no lo quería. O sea, Dios no quería que su pueblo Israel se mezclara con esos pueblos, ¿no? Y bueno, ya te vas más atrás en la historia y ya puedes descubrir por qué Dios no quería, ¿no? Pero bueno, no es el punto aquí. El punto es que era una mujer cananea, era una mujer que era de un pueblo diferente, que pues no tenía por qué creer que Dios era mi sapo, de veras, no dije que en los versículos ahí va a estar también mi sapo, por su fe tiene a su hijo precioso, por su fe tiene su matrimonio precioso. No le hice aquí historia al chat, pero bueno, estábamos con que entonces, o sea, la mujer cananea en realidad pues no tenía por qué creer que Dios era el hijo de David, como le dice aquí, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, no tenía por qué creerlo, porque pues a lo mejor seguramente en la memoria del pueblo de Canaán, pues no era bien recibido Jesús, ¿no? O sea, diciendo que era el hijo de Dios, de ese Dios que había mandado destruir a todos los cananeos, a los jebuseos y a todos los demás. Entonces, era una mujer cananea, pero a pesar de eso, esa mujer cananea se quitó, se llenó de humildad, se llenó de saber y entender que Él era el Hijo de Dios, y le dijo, ten misericordia de mí, ¿no? Mi hija, dice, continuando en el 22, dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio, ¿no? O sea, ella, pues podemos decir que esa cananea no era, pues no era creyente, ¿no? O sea, no era del pueblo de Israel, no, pero sabía que había un demonio, ¿no? O sea, cuántas veces nosotros podemos, o escuchas por ahí que pues dicen, no, pues es que lo embrujaron, o le dieron de tomar X cosa y lo tienen embrujado. O sea, sabemos que existen los demonios, ¿no? Dice en el 23, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros, ¿no? A mí me hace pensar en que pues venía como pues hablando demasiado, hostigándolos demasiado, persiguiéndolos demasiado, y pues ya querían que la despidiera. Dice en el 24, él, o sea, Jesús respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, esta cananea no era de la casa de Israel, ¿están de acuerdo? O sea, no. Entonces, dice, entonces ella vino en el 25 y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, ¿no? De manera diciendo, lo que yo traigo es para la casa de Israel. Yo tengo que rescatar a los de la casa de Israel. Y refiriéndose a los perrillos, pues a los cananeos, a los jebuseos, a los eteos, a todos esos que en un principio Dios no quería que estuvieran cerca del pueblo de Israel, ¿no? Pero fíjate, ella insistió y ella dijo en el 27, sí, Señor, o sea, tienes razón, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen
de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Amén. Ahí se dio cuenta Jesús que esa mujer tenía una fe capaz de decir: sí, ok, tienes toda la razón, yo soy de esos perrillos que no merecen quitarle el pan a los hijos, pero aún esos perrillos comen de las sobras, comen de lo que está en el piso. Dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces yo te digo, o sea, así con tus versículos, ¿no? Por la fe conseguimos esto, todo lo que puedes lograr, y diciendo todo lo que es todo, ¿no? O sea, tú puedes lograr todo. Así como yo te decía, le dijo a la mujer cananea: hágase contigo como quieres. ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que necesitas resolver? ¿Qué estás pidiendo? Por eso Dios te dice: hágase contigo, si tienes fe, claro, hay que aclarar ese punto. Si tienes fe, hágase contigo como quieres, ¿no? Entonces, a veces pensamos que pues el problema es a lo mejor tan pequeñito que no, pues ni vale la pena pedir por él, ¿no? Yo te digo que todos los problemas vale la pena pedir por ellos, ¿no? O sea, no minimicemos ningún problema. Dios no te dice solamente tienes que venir a pedirme y tener fe por los problemas chonchos, los grandes, ¿eh? Los pequeñitos, pues no, porque me quitan un poco el tiempo. No, Dios te dice: hágase contigo lo que tú quieras, si tienes fe. Si tú crees que le hay cuando vas a buscar, si tú crees que ahí está Dios, y que además Dios es galardonador de los que piden, se va a hacer contigo como tú quieres, ¿no? Entonces, o sea, la mujer cananea, pues aquí nos demuestra que aceptó humildemente lo que Jesús le dijo y siguió mostrando su fe. O sea, tenía una convicción de algo que no se veía, ¿no? Esa madre cananea estaba intercediendo por su hija, ¿no? Respecto a lo que hablábamos al principio, la fe de esa madre iba a terminar rescatando a su hija de ese demonio, ¿no? De donde le dijo: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces ese demonio, la mujer tenía la fe, tenía la convicción, tenía ¿cómo se dice? La firme, creía firmemente que ese demonio iba a salir de su hija. Entonces esa madre, ¿tú qué crees que le fue a platicar a su hija? Pues obviamente le dijo: sabes que yo tuve una fe, y seguramente la hija vio que la mamá doblaba rodilla por ella, que la mamá ayunaba por la salud de su hija. Entonces esa hija fue aprendiendo, te lo apuesto, bueno, no hay que apostar, pero te lo aseguro, que esa hija fue creciendo viendo el ejemplo de su mamá, cómo tenía fe en Dios, en Jesús, ¿no? Otro ejemplo, tenemos un general, ¿cómo se llama? El ayudante del rey. Mira, vamos a Juan 4:46. Juan 4:46. Aquí en mi Biblia el título dice: Jesús sana al hijo de un noble. Dice en el 46: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Entonces pues aquí la Biblia nos intenta transmitir que era alguien muy allegado al rey, era un oficial del rey, ¿no? Dice:
Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Fíjate cómo es un poquito diferente. La mujer cananea solo le dijo: ten misericordia de mí, ¿no? O sea, con que yo tengo fe en que tú puedes sanar a mi hija. Este oficial le dijo: ven conmigo, le rogó que descendiese, que fuera con él y fuera a sanar a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Eso le dijo Jesús, ¿no? Con su boca le dijo: si no ves señales y prodigios, no crees. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende otra vez, ven conmigo, Señor, antes de que mi hijo muera. ¿Tenía la fe? Sí la tenía. Tenía la fe en que Dios, cuando fuera a rescatar, cuando bajara, cuando fuera con él, iba a rescatar a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús nuevamente le dijo: ve, ve de verdad, ten fe, ve, tu hijo vive. ¿Y qué dice aquí? Dice: y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, los siervos de ese oficial del rey, salieron a recibirle y le dieron las nuevas noticias diciendo: tu hijo vive. Es decir, se había cumplido lo que Jesús le dijo de palabra. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. O sea, a las 7 empezaron los síntomas de mejoría, ¿no? Dice: el padre entonces entendió que aquella era la hora, o sea, a esas 7 era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. O sea, él ya sabía, ¿no? Bueno, anoche, como a las 7, pues yo estaba todavía con Jesús y fue cuando él me dijo: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Entonces, o sea, desde el momento en que Jesús lo dijo, desde el momento en que Jesús pronunció esas palabras, se cumplió, ¿no? Se cumplió eso para lo que ese soldado, ese oficial del rey, estaba no nos dice que estuviera orando aquí, pero se cumplió eso para lo que él tenía fe que iba a suceder, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesita Jesús? Lo que Jesús necesita es que tú creas en su palabra. Lo que Jesús necesita es que tú creas que lo que Él dice en su palabra se va a cumplir, ¿no? Y lo que Él dice en su palabra es que tú vas a ser sano. Lo que Él dice en su palabra es que tú vas a ser próspero. Lo que Él dice en su palabra es que tú te vas a librar de la flecha del cazador, ¿no? Que tú vas a conquistar a tus enemigos. Todo eso está aquí en la palabra de Dios, y entonces es lo que nosotros necesitamos creer. Es lo que nosotros necesitamos tener fe en creer esto que dice la palabra, ¿no? Lo que sale de la boca de Dios es lo que tenemos que creer, ¿no? O sea, Él nos puso el ejemplo. Decíamos al principio, Dios nos puso el ejemplo de que cuando Él lo dijo, ahí está la luna, ¿no? Asómate a tu ventana. Parece canción, pero asómate a tu ventana y ahí está la luna, ¿no? ¿Por qué? Porque lo dijo Dios. Y tú ahora a lo mejor en Semana Santa vas a ir a la playa y va a estar la separación de las aguas y la tierra y todo. ¿Por qué? Y el sol, además de todo. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo, ¿no? Nos puso ese gran ejemplo, y todo existe porque Dios lo dijo con sus palabras, ¿no? Y dijo Dios esto, y dijo Dios el otro. Entonces, por la palabra de Jesús, la verdad es que todo puede ser. A veces podemos hasta creer que son cosas irracionales, ¿no? Cosas que carecen de razón. La gente afuera te puede decir: no, pero es que esto que estás pidiendo
¿no? ¿Cómo crees que ese cáncer, tú estás viendo la imagen, ahí está, ¿cómo puedes decir que no está enfermo, no sé, tu hijo, imagínate, o tu papá? Ahí está la imagen, te va a decir el doctor, ¿no? O tiene tal enfermedad, y ahí están los resultados, ahí están los análisis, ¿no? Entonces a veces podrían las cosas en las que nosotros, como hijos de Dios, y como miembros de su cuerpo y como parte de su pueblo, las cosas que a veces podemos creer como irracionales, son cosas de fe, ¿no? Son cosas ilógicas que nadie más podría creer, más que nosotros, que sabemos que tenemos de nuestro lado al Dios Todopoderoso, ¿no? Es decir, cuando los médicos, digo, no quiero generalizar, pero cuando un médico te dice, no, pues es que no hay curaciones milagrosas, ¿no? O sea, ¿y qué te aconsejan? El camino corto y, ¿sabes qué? Vamos a operar, es lo que te va a salvar, no sé, ¿no? O sea, se puede prestar a muchas cosas, pero por ejemplo, a lo mejor estos cursos de consejeros matrimoniales, ¿no? Ellos no creen que pueda haber una reconciliación en un matrimonio dañado, por ejemplo. Y entonces, ¿qué te aconsejan? Pues mejor pues el divorcio es lo más fácil, ¿no? Es el camino más corto. O no sé si te has encontrado alguien que se dedique a la abogacía, donde un problema legal no se puede resolver, no es razonable que se resuelva. La única forma es con una mordida, con un soborno. Entonces sucede, ¿no? O sea, realmente para como dice la palabra de Dios, para el mundo son locura estas cosas. Estas cosas no son racionales, ¿no? Entonces, la fe que tú tienes te lleva a donde la verdad, la razón no te puede llevar. A veces a donde la razón se topa con pared, es ahí donde entonces entra la fe. Ajá. O sea, nuestra mente tiene un límite, pero la fe es ilimitada. La fe no se detiene, la fe se rige por reglas del Dios Todopoderoso. Entonces, no hay nada contra eso. Amén. Y entonces, cuando tú entiendes que con tu fe no hay límites, entonces pues ya descansas, ¿no? Porque entonces sabes que el problema que tienes enfrente, pues ya sí es un problema, sí existe, pero pero tiene solución, ¿no? Pero tiene solución, y esa solución la tiene nuestro Dios Todopoderoso. Y entonces tú así descansas, y tú así te dejas de preocupar, te dejas de angustiar, que es lo que finalmente te pide la palabra de Dios. Mira, vamos a Mateo 11, 28. Mateo 11, 28 dice: Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, o sea, Dios te dice, descansa en mí. Ten fe en que los problemas se van a resolver. Descansa en mí. Deja de angustiarte, ¿no? Entonces, y bueno, vimos el ejemplo de la mujer cananea. Vimos el ejemplo del noble, el allegado del rey. No sé, en la palabra de Dios también hemos leído alguna vez el de Jairo, ¿no? El que es principal de la sinagoga, como también le decía, ven a ver a mi hija, ¿no? Porque ya se está muriendo. O también, por ejemplo, en ese mismo capítulo, el de la mujer del flujo de sangre, ¿no? Que decía, yo solamente con que toque su manto es suficiente para que pare mi problema, para que pare mi flujo de sangre. Entonces, o sea, todos estos
Y así hay muchos otros ejemplos, ¿no? Que te dice la palabra de Dios, en donde te quiere demostrar la palabra de Dios que no hay imposibles, y que en realidad tu fe es la que te va a llevar a una paz, ¿no? A esa paz, como nos dice Filipenses 4:7, o sea, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Mira, vamos a Filipenses 4:7. Filipenses 4:7 te dice, y a esa paz es a donde te queremos llegar, a ese estado de paz. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, es esa fe en la que tenemos que trabajar como padres, que nuestros hijos, yo te decía al principio, cuando tus hijos viven en una casa, en un matrimonio, en donde se respira esa fe, pues ellos van a respirar esa fe, y van a poder entender que así se mueve el reino de Dios, ¿no? Van a entender que así funciona mediante fe, ¿no? Y entonces con mayor confianza, que viene de la palabra fe, ¿no? O sea, con una mayor confianza van a poder decir, mi papá necesita que yo ore por su trabajo, o mi papá necesita que yo ore por su salud, mi mamá necesita que yo ore por sus problemas, por su paciencia con este problema, o mi mamá necesita que yo ore por no sé, cualquier otra cuestión que nos, todos esos dardos que el enemigo nos lanza, ¿no? Entonces, nosotros como papás tenemos esa responsabilidad también de demostrarles a nuestros hijos y transmitirles esa fe a ellos, que así como nosotros, así como cuando ellos, no se van a acordar, pero recuérdales, cuando ellos les dolía el estómago, cuando estaban pequeños, y tú oraste por ellos se curaron por esa fe, y tú les transmitiste esa fe. Bueno, pues ellos ahora también pueden entonces hacer eso a la inversa, y orar por la sanidad de su papá, orar por la sanidad de su mamá, orar porque juntos como familia salgan del problema financiero en el que están, ¿no? O sea, en realidad el problema, tú dilo, o sea, cualquier problema, tanto papás como hijos debemos de estar conscientes de que todos podemos unirnos en un mismo espíritu, en una misma oración, para poder salir juntos del problema. Amén. Pero tenemos que transmitirles nosotros las capacidades de nuestro Dios y esa fe que mueve montañas. Amén. Pues bueno, esta fue la prédica del día de hoy. Vamos a transmitir esos corazones de fe que tenemos a nuestros hijos, y viceversa. Amén. Amén. Vamos a cerrar ahí los ojos, como dice el pastor, como acostumbramos, para poder pedirle de todo corazón. Señor, te pedimos, Padre, que esta palabra, Señor, caiga en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque nos permites reunirnos. Te damos gracias porque como iglesia estamos unánimes en la fe, Señor, en un mismo espíritu. Padre, te damos gracias. Yo te pido, Señor, por todos los matrimonios de Palabra de Vida, Señor, para que tú los fortalezcas, Señor, en tu palabra, para que tú les demuestres cuál es el propósito que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Yo te pido, Padre, por todos los miembros de la familia, de la iglesia Palabra de Vida, Señor, para que alcancemos a conocer cuál es ese propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta prédica, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Pues bueno, Dios los bendice. Nos vemos próximamente. Tengan una bendecida noche, cenen rico, y nos vemos en la próxima. Amén. Que les vaya bien. Bye. Bendiciones.